Mis amados, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé desde qué lugar nos está viendo y qué horas son allá, pero hoy quiero compartir con ustedes la tercera parte de la enseñanza que venía dándoles sobre 7 cosas que tu iglesia necesita de ti. Así que vamos a orar y vamos a comenzar de una vez con lo que Dios tiene para el día de hoy. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pido que cada persona que escuche esta palabra, Dios, sea tocado por el poder del Espíritu Santo, que esta palabra penetre sus vidas, la puedan entender, Señor, de la manera en que tú me la explicaste, Padre amado, y que sea, Señor, puesta en práctica en cada uno de nosotros. Que estos videos, Padre de la gloria, Señor, bendigan la vida de cada persona, Señor, y puedan multiplicarlos para que mucha gente pueda también escuchar lo que tú quieres de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les decía, hoy voy a hablar de la tercera parte de 7 cosas que tu iglesia necesita de ti. Vimos la primera vez, vimos que tu iglesia necesita que seas humilde. Segundo, tu iglesia necesita que priorices a la iglesia como tal. Tercero, tu iglesia necesita tu servicio. Y cuarto, tu iglesia necesita tu apoyo. Y hoy vamos a ver la quinta cosa que tu iglesia necesita. La quinta cosa. Y es que tu iglesia necesita que te prepares, mi amado. Tu iglesia necesitas que te prepares. Dice segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mi amado, tenemos que ser claros en algo. La iglesia de Cristo necesita personas que anhelen prepararse y capacitarse para poder servir de la mejor manera posible. Nosotros a veces tenemos una idea y decimos el Señor es el que nos debe preparar, y eso está bien y eso es correcto. Pero el Señor ha utilizado a otras personas a las cuales también les ha traído una iluminación sobre el estudio de la palabra, que nos pueden bendecir a cada uno de nosotros, que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros. Por eso es necesario que tú entiendas como un hijo de Dios, como una persona que realmente ha nacido de nuevo y que necesita que Dios lo utilice, necesita entender que debe prepararse. ¿Y debe prepararse en qué? En el conocimiento de Dios. Porque yo no dudo que te hayas preparado en otras cosas secularmente, pero debes prepararte también en el conocimiento de Dios. Hay mucha gente que de pronto dice, no, que estudie la palabra, que ahí en la palabra se le dice todo. Y sí es cierto. Pero muchas veces, mi amado, y yo soy de los que creo que necesitamos a una persona también, que necesitamos a personas que Dios ha utilizado para que a través de esas personas aprendamos y comprendamos cosas. Muchas veces yo estoy de pronto estudiando la palabra y estoy sentado un domingo escuchando, por ejemplo, a mi hijo predicar la palabra, y a través de lo que él predica la palabra, wow, yo digo, güey, entendí ahora sí lo que había leído. Y no es porque yo no sepa, no es porque de pronto yo no sea diligente en escudriñar la palabra, pero he entendido que uno necesita una persona, un discípulo del Señor tiene que siempre ser un aprendiz y saber que necesita de otras personas a las cuales Dios utiliza para hablarme a mí. Así que nosotros tenemos que prestar mucha atención a esa parte que es importante, a esa parte del servicio que es la de la enseñanza, la de la preparación. Dice la palabra del Señor en primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice así, palabra fiel. Si alguno anhela obispado tiene que ver aquí con ministerio. Si alguno anhela servirle al Señor como tal, buena obra desea, dice, buena obra desea. El Señor mismo le está diciendo a través de Pablo, buena obra desea. Y dice en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente
perfecta y enteramente preparado para toda buena obra. Amados, el anhelo de Dios es que conozcamos su palabra, la sepamos vivir y la podamos transmitir con veracidad a los demás. Eso es lo que realmente el Señor anhela. Escúcheme, que conozcamos su palabra primero, que la sepamos vivir y segundo, que la transmitamos con veracidad a las otras personas. Amados, el problema del día de hoy en la iglesia cristiana es que sus miembros, con todo respeto lo digo y no se vayan a enojar por esto, es que sus miembros no quieren o no desean prepararse en el conocimiento de Dios. Ellos se han acomodado a lo que han aprendido y a lo que se les ha predicado. Se han acomodado a esto. Y la verdad, le voy a decir algo, sea verdad o no, con eso muchos están satisfechos. Con lo que han aprendido, con lo que se le han enseñado, dicen, ¿para qué más? Yo no necesito más preparación. Y hay gente que aún no está de acuerdo con todo esto. Porque hay gente que yo conozco que dice, no, es que a mí el Señor es el único que me habla a través de la palabra y yo no necesito nada más. Es más, yo ni necesito la iglesia. Yo me puedo preparar. Y yo soy muy consciente de algo. Nosotros necesitamos estar los unos con los otros y necesitamos aprender los unos de los otros. Y hay cosas que Dios le ha mostrado, ha iluminado a otras personas que nos tienen que compartir porque a veces no entendemos. Por eso muchas veces que tú coges a veces un buen libro cristiano y ese buen libro cristiano te está enseñando cosas, tú aprendes porque necesitamos también que alguien nos ayude a entender muchas cosas. Ahora, ¿qué problema tiene el que tú te acostumbres a lo que siempre has visto y a lo que te han predicado y no anheles el prepararte? ¿Cuál es el problema que tiene esto? El problema es que la misma palabra dice que eso no es suficiente para los hijos de Dios y miembros de una iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo muy peligroso, mi amado. Y muchos engañadores, escúcheme bien, están saliendo con doctrinas y enseñanzas raras. Y lamentablemente muchos por su deseo de escuchar cosas nuevas, quedan presos de aquellos falsos maestros, pero con novedosas enseñanzas. Y como no estamos realmente capacitados en la palabra, entonces todo eso nos hace que nuestro oído empiece a escuchar cosas nuevas y a decir, oh sí, oh sí, oh. Hace muchos años cuando yo no conocía del Señor, yo me metí muchísimo a todo lo que era la metafísica. Y entonces comencé con algo que se llamaba la metafísica 4 en 1 y que decía que era una metafísica cristiana porque yo decía, wow, eso debe ser de Dios porque siempre es así. Y le cuento algo, cuando estuve metido de pronto también en la hechicería, en la brujería, yo decía, eso está bien porque a la persona con que yo iba siempre decía, bienvenido Jesucristo, bienvenido Dios Todopoderoso, bienvenida la Virgen. Y yo decía, eso es de Dios. Y yo anhelaba era buscar a Dios, yo no anhelaba buscar otras cosas. Pero como eso lo hacían de esa manera, yo estaba convencido que lo estaba haciendo bien. Y hoy en día sucede lo mismo. En muchos lugares entraron de pronto doctrinas extrañas en la iglesia de Cristo y esas doctrinas extrañas sacaron a mucha gente de la verdad de la palabra. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado y debemos prepararnos en esto. Y la preparación es necesaria para los hijos de Dios. Ahora dice la palabra que muchos de esos maestros que de pronto están saliendo con ideas extrañas, que están saliendo con cosas raras, muchos de esos salieron de las iglesias que existían de sana doctrina. Muchos de ellos salieron de ahí, por eso a veces uno dice, no, eso sí es cierto. Mire, dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, dice así la palabra, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, dice la palabra, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no son todos de nosotros. Ahí dice muy claro algo. Salieron de nosotros,
Y mucha gente a veces dice, es que yo no estoy de acuerdo con eso que dice el pastor, yo no estoy de acuerdo con esto. No, no estés de acuerdo con lo que dice el pastor, estés de acuerdo con lo que la palabra del Señor dice. Con lo que la palabra del Señor está, entre comillas, diciendo, y que tú te prepares para conocerla, mi amado. Todos necesitamos prepararnos para conocer la palabra. De lo contrario, créame que vamos a ser engañados fácilmente. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y créame que en la misma iglesia puede suceder eso, porque hay muchas iglesias, entre comillas, que enseñan cosas extrañas. Y por nuestro deseo de escuchar cosas nuevas, quedamos pegados a todo eso. Y es el peligro. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amados, es necesario prepararnos en el conocimiento de Dios de la manera correcta. Y algo que yo sé, y eso lo tengo seguro, es que en cada una de las iglesias de sana doctrina, donde se predica realmente la palabra, ahí en esa iglesia donde tal vez tú estás yendo, hay un instituto, hay un seminario, hay un discipulado, hay una escuela bíblica para poder suplir esa necesidad. Entonces yo te animo a que aproveches eso que Dios está colocando en esa iglesia donde tú te estás congregando. En caso nuestro aquí en Community Life, nosotros tenemos una escuela bíblica que comienza ahorita en febrero, confiando en Dios. Y ahí estamos enseñando cosas, y créame que la gente que ha venido a escudriñar ha quedado sorprendida por lo que la Biblia dice. Porque aun cuando estamos preparando toda esta serie de enseñanzas, Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue de pronto llamando la atención y nos sigue mostrando cosas, iluminando cosas que de pronto en un comienzo a veces uno no las ve. Pero cuando las trabaja uno con la gente se da cuenta de muchas verdades. Así que yo estoy seguro que en la iglesia donde tú te congregas hay alguna de estas instituciones que quieren también brindarte un mayor conocimiento, que no te quedes solamente con lo que recibes de pronto el domingo, con lo que recibes tal vez el día miércoles o el día que tengas reunión en la semana, sino que tengas también ese lugar donde puedas capacitarte de una manera mejor. Pero escúcheme, el problema es que aunque allí, en estas iglesias, están esta serie de recursos, lamentablemente los miembros, por X o Y razón, no quieren entrar a ellas. Y es necesario, tu iglesia necesita que tú te prepares. Tu iglesia necesita que tú conozcas mucho mejor. Y tal vez estés de acuerdo conmigo, tal vez de pronto no estés de acuerdo conmigo, pero hay una realidad. Nosotros necesitamos conocernos. El Espíritu Santo, sí. El Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo nos da sabiduría. Pero hay cosas que tal vez el Espíritu Santo por alguna razón no nos muestra y se las mostró a otra persona. Y a través de ese conocimiento hemos sido bendecidos. Hay muchos pastores que para mí han sido bendición. Yo escucho, por ejemplo, para mí uno de los que con los que comencé como tal es Spurgeon, que todos de pronto lo han oído o muchos saben de él. Y después conocí básicamente al pastor Sproul, que tuve la bendición de recibir de él, inclusive una vez un seminario antes de su partida, hace muchos años atrás. Tuve la bendición de recibir un seminario de este hombre, que fue una enorme bendición para mi vida y marcaron tremendamente mi vida. Y hoy en día hay otros que han marcado, y no es que los idolatre, pero Dios los ha utilizado con un conocimiento tremendo para bendecir mi vida, y eso es de una bendición. Por eso te digo, tu iglesia necesita que tú te prepares. Ahora, el sexto punto, ¿qué otra cosa necesita tu iglesia? Tu iglesia necesita que vivas
como cristiano toda la semana. Amado, tu iglesia necesita que vivas como cristiano toda la semana. Mis amados, es bastante fácil ser cristiano en la iglesia. Eso sí, es muy fácil ser cristiano en la iglesia, aunque algunos se desfasan, pero es muy fácil serlo. Pero luego que sales de la iglesia, llegas a tu casa, o llegas a tu trabajo, o vas a la escuela, o vas a la universidad, y allí en esos lugares, de pronto no en tu casa, pero sí de pronto en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el barrio donde vives, empiezas a ver gente y empiezas a rodearte de personas que muchas de ellas, por no decir todas, actúan de maneras contrarias a las enseñanzas del Señor. Actúan de manera contraria a lo que la Biblia tal vez te dice. Son personas que de pronto no se guían por la palabra, muchos de ellos. Son personas que hacen de pronto de su vida lo que ellos consideran que deben hacer y no tienen buenas enseñanzas y no son buenas personas para tener referencia. Y nosotros, sin embargo, estamos rodeados de todo ese tipo de personas. La pregunta es, ¿cómo actúas, mi amado, mi amada? ¿Cómo actúas tú en cada uno de esos lugares? ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo actúas cuando te ves rodeado de todas estas personas que tal vez no comparten tus ideas o que tal vez ni creen en Dios, dicen que no creen en Dios, dicen una cosa, dicen otra? ¿Cómo actúas? Ahora, ¿actúas como cristiano y como miembro de pronto de una iglesia? ¿Actúas como cristiano primeramente y segundo como miembro de alguna iglesia como tal, donde te han venido preparando y te han venido ayudando? ¿O como si no lo fueras? ¿Cómo actúas? Aquí solamente eres tú y Dios. ¿Cómo actúas en medio de todo eso? Cuando vas a una reunión social, ¿cómo actúas? Cuando vas manejando en tu carro y llega a pasar algo que de pronto no tenías previsto, te cierran o te insultan, ¿cómo actúas? Y yo quiero ser honesto contigo, sí, somos humanos, tenemos fallas, pero ¿cómo podrías sopesar tu vida cristiana a la luz de la palabra? ¿Más hacia el mundo o más hacia Dios? Yo tengo algo claro y es que tú y yo somos la imagen visible del Dios invisible en esta tierra. Y eso es claro. La gran mayoría de personas, por no decirle a todas, no pelean con Dios. Pelean contigo y conmigo porque decimos que somos los embajadores del Señor. Entonces la pregunta es cómo estamos actuando en todos esos lugares, porque yo conozco gente y hay una película que la sigo recomendando, que se llama A Medias Tintas. Ya está remasterizada para que ustedes la puedan ver. Habla de cosas de pronto viejas en muchas cosas, pero que siguen siendo actuales hoy en día. Por eso, ojalá usted la pueda mirar. Pero ¿cómo actuamos en medio de todo eso? ¿Cómo actuamos en el lugar donde nos encontramos? ¿Como cristianos realmente? ¿O actuamos más bien como si no lo fuéramos? Como que escondemos. Mis amados, el Señor, y quiero decirte también así, tu iglesia, el Señor y tu iglesia necesitan que vivas como cristiano toda la semana. Y eso es una verdad. Como decía un amigo, impajaritable, es una verdad. Lo necesitas. Y la única manera en que tú podrías vivir como cristiano toda una semana, vivir como realmente Dios quiere que vivas toda una semana, es primero, y tú lo sabes, pero tengo que repetírtelo, pasando un buen tiempo en la presencia de Dios. Pasando un buen tiempo en la presencia del Señor. Y segundo, teniendo esos tiempos de oración de calidad con Él. Porque la mayoría de nosotros comenzamos a orar en la carne. O sea, nos dicen, vamos a orar. Ok, listo, Padre, y de una vez arrancamos. Y yo soy de los que creo que cuando uno entra a la presencia del Señor, entra despacio, tratando de entrar realmente a lo que el Señor quiere, en agradecimiento, en perdón, en restauración, para poder ahí sí entrar a esa presencia hermosa de Dios.
Pero primero necesitas estar en esa comunión permanente con el Señor a través de su palabra hermosa. Su palabra te guía, su palabra te orienta. No que solo la leas, sino que la escudriñes. Y si tienes preguntas, ahí están tus pastores, ahí están las personas que de pronto Dios ha permitido que estén a tu lado y que conocen muchas cosas para que te puedan ayudar, hermano. No nos creamos autosuficientes. Por eso decía en el primer video que una de las cosas que tu iglesia necesitaba era que fuéramos, ¿qué? Humildes. Humildes, mi amado. Entonces necesitas escudriñar la palabra, un tiempo en esa palabra hermosa. Y segundo, necesitas pasar tiempo en oración, en búsqueda del Señor. Y tercero, que te llenes tremendamente de lo que el Señor te habla el día que estás en la iglesia y te congregas. Necesitas, mi amado, que tú también recibas esa palabra. Que cuando tú vengas a la iglesia, sepas que vienes porque el Señor te quiere hablar. Escúcheme, algo que yo siempre he sabido y lo he repetido 1000 veces. En la carne nunca te va a dejar venir a la iglesia. Satanás menos. No te van a dejar venir. O sea que si tú llegas a la iglesia, no es porque la carne lo quiso, es porque el Espíritu Santo lo quiso. Y si el Espíritu Santo lo quiso, es porque quería hablarte ese día. Así que cuando vengas a la iglesia, coge todo lo que de pronto te dicen. Si puedes traer en qué escribir, hazlo. Algunos lo hacen en su celular, yo lo respeto. Pero hazlo lo que Dios te dice. Entonces, tiempo en la palabra durante la semana, tiempo en comunión con Dios en oración y que escudriñes lo que Dios te dice a través de los predicadores que han estado en la iglesia dando una muy buena palabra. Ahora, ¿por qué digo que nosotros necesitamos esos tiempos también así? Porque es la única manera en que logremos tener calidad en nuestras vidas. Calidad de la manera en que Dios quiere que tengamos calidad. Cuando tú entras a la presencia del Señor, a veces a orar, de una vez entras a pedirle o por algo que necesitas, pero en muchas ocasiones necesitas es agradecerle. Yo creo que en la mayoría. Entrar en un momento de agradecimiento, en un momento de limpieza de nuestra vida para poder hacer otras cosas más. Amado, hagamos de estas 3 cosas algo que te llene. Yo le decía a la gente esto: 3 cosas que debes hacer tú, dos diariamente y una por lo menos una a la semana. Primera, hablar con Dios todos los días a través de la oración. 2, dejar que Dios te hable todos los días a través de la palabra. Eso se tiene que hacer todos los días y por lo menos una vez a la semana que tú le hables a alguien de Dios. Que tú le hables a alguien de Dios. Entonces ahí te estoy diciendo también otra cosa más, que es supremamente importante para que tú lo tengas presente. Y la séptima y última cosa que tengo que decirte que la iglesia necesita de ti, es que la iglesia necesita que tú seas un gran miembro de ella. Que tú seas un gran miembro de esa iglesia donde te congregas, de esa iglesia donde Dios te estableció. Conviértete, mi amado, te voy a decir esto, conviértete en alguien invaluable para tu iglesia. Y hazlo al servir en tu iglesia. Hazlo realmente al amar a tu iglesia. Al Señor lógicamente lo amas, yo no dudo de eso, pero empieza también a amar ese lugar donde te estás congregando, donde te están bendiciendo, donde has hecho amigos y puedes también desarrollar tu ministerio. Hazlo, conviértete esa persona invaluable para ese lugar. Me encanta leer sobre Dorcas, la mujer que Pedro resucitó y que era descrita en Hechos 9:36 como una mujer rica en obras y buena en caridad. Usted lo puede leer ahí. Hechos capítulo 9, verso 36. La gente hablaba bien de ella porque decía que en medio de esa iglesia donde ella estaba, porque era un grupo de personas, esa iglesia donde ella estaba, ella hacía cosas formidables. Dice que Dios le había dado habilidades, destrezas y lógicamente dones que ella los colocaba para el servicio. No de ella solamente, sino para el servicio de la comunidad, y hacía cosas preciosas. Y muchas de ellas, lógicamente, tal vez para bendición de su vida y otras para poder compartir al necesitado. Entonces tú tienes que entender que tienes que dar esos dones, esos talentos, esa habilidad, esa destreza que Dios te ha entregado a ti. Mi amado, tienes que ponerla en el servicio en tu iglesia. Que es algo parecido con uno de los puntos que dije, pero tienes que ser para tu iglesia necesita que tú seas alguien invaluable para ella.
que la gente de la iglesia empiece a ver en ti a esa persona tremenda. ¿Sabes cómo una persona también empieza a mirar el llamado que Dios le ha dado? Cuando la gente empieza a reconocerlo. La gente empezó a reconocer el llamado en Moisés. ¿Por qué? Porque vio cómo Dios respaldaba a Moisés en lo que hacía, y entonces eso logró que impactara a la gente. Y luego empezó a hacer lo mismo con Josué, y eso impactaba a la gente. Mucha gente, de pronto, nosotros a veces cometemos errores en colocar de pronto pastores que ni siquiera la gente los conoce, que ni siquiera la gente ha compartido con ellos. Y qué bueno que uno, cuando nombra a algún pastor, pueda de pronto también decirle a la iglesia: mira, ¿qué te parece esta persona? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la sientes? ¿Qué tal? Y no porque la persona tenga que escogerlo, pero para mirar la empatía que ha logrado, si realmente ha calado en la gente. Vuélvete esa persona realmente importante en tu iglesia. La visión nuestra es muy clara, pero muy sencilla. Por una iglesia discipularmente fuerte, o sea, que una iglesia que conozca realmente al Señor, que se prepare en la palabra, que la conozca, que se defienda, que donde llegue en algún lugar y le prediquen alguna otra cosa diferente pueda defenderse y decir: no, Señor, estás equivocado, la Biblia dice esto. Discipularmente fuerte y representativa, que donde vayas puedas representar a Cristo primeramente, pero también representes ¿a quién? A la iglesia donde te congregas, a la iglesia donde asistes, porque tú eres la imagen visible del Dios invisible en esta tierra. Pero Dios te estableció en una iglesia también para que en esa iglesia dé frutos, y tú también seas el embajador de Cristo, pero también de esa iglesia donde vayas, mi amado. Empecemos a valorar, que era uno de los puntos que hablamos. Así que la pregunta es: ¿será que hoy en día las personas como tal pueden decir de ti eso? ¿Que eres una persona importante para la iglesia? ¿Que eres una persona que das realmente, que la gente te entiende, te conoce, que sabe que eres de bendición? Un saludo tuyo, un comentario tuyo es de mucha bendición para la iglesia. La iglesia necesita que te vuelvas un excelente miembro de ella. Y eso es algo claro. Dios te ha dado, vuelvo a repetir, unos dones y unos talentos y habilidades que tienes que identificar y ponerlas a funcionar en la iglesia. Yo aprendí, y antes de saber que Dios me había llamado a ser pastor, y sé que muchos me van a ver hoy y me pueden confirmar lo que digo, pero cuando yo era docente en un colegio, yo reunía un grupo de personas también, y los días viernes nos preparábamos. Ya cuando conocí al Señor, mire cómo son las cosas, yo los preparaba antes en el conocimiento de la metafísica, y tuve que pedir perdón a Dios, pero Dios me permitió después, así como yo los metí, ¿no? Como yo los metí en la metafísica, Dios me permitió después hablarles de Cristo, y se convirtieron a Cristo, y le doy la gloria al Señor. Pero con esa gente que empezamos a trabajar, recogíamos a veces alimentos, e íbamos de pronto a ciertos lugares a visitar ciertas familias y a mirar cómo estaban las condiciones de esas familias y a llevarles alimento. Y ahí sin querer queriendo estaba comenzando realmente mi ministerio pastoral. Y empiezo a recordarme, hace tiempo me acordaba también de esto, de que cuando era más pequeño, me daba risa porque muchos me buscaban y me decían, aún yo tenía tal vez unos 14 años, y me buscaban para decirme: Jenner, ¿usted qué opina de esto? Y yo podría hacer esto y yo podría hacer aquello. Yo me acuerdo que yo les aconsejaba cosas, y después, ya conociendo al Señor y siendo pastor, digo: Dios mío, ahí yo me estaba dando cuenta cómo tú me estabas usando, pero yo no lo entendía. Y siempre cuando llegué a la iglesia, yo llegué a ser parte activa en ella. Yo llegué a ser una persona que la gente la conociera y que la gente se sintiera bien conmigo. Por eso el último punto que yo dejé es: sé un gran miembro de tu iglesia. Y te aseguro que para la gloria de Dios eso trascenderá. Amén. Te he compartido los 7 puntos de lo que una iglesia necesita de ti, y espero desde lo más profundo de mi corazón que usted escuche estos videos, usted vea estos videos, usted comparte estos videos, pero sobre todo usted viva lo que Dios quiso decirte a través de estos videos. Hasta la próxima, que Dios te bendiga ricamente. 1000 bendiciones.